Bueno, nosotros somos Diego Ramírez Solano y Maru Numaña Mondragón y nosotros vamos a explicar sobre el variador de frecuencia AB serie 160 SSC. Este sería el que podemos ver en esta imagen, donde tiene esta carátula con diferentes botones que deben ser programados, distintas terminales y hay una pantalla donde se muestra la frecuencia. Este es el variador de frecuencia Allen Bradley, que es el proveedor o la marca. Aquí podemos ver un código de número de catálogo, en donde podemos ver que la primera posición es el número de boletín, que en nuestro caso sería 160. Si este tiene una S, significa que la entrada es monofásico, de lo contrario sería trifásico. El siguiente número sería la capacidad nominal de voltaje, donde puede ser no monofásico, trifásico o bajo o alta, de 200 a 240 o bien de 380 a 460 voltios respectivamente. La tercera posición sería la capacidad nominal de corriente, donde esta está ordenada de forma ascendente. La cuarta posición sería el tipo de envolvente que protegería térmicamente o eléctricamente al variador, ya sea abierto o montado en el chasis. La quinta posición sería el control, que esto está dividido en dos, sería seguidor de señal analógica o la de velocidad preseleccionada. Esto se verá como influye más adelante. Y la sexta posición, que sería el programador opcional, que es de un módulo de teclado de programación que puede ser también visto más adelante. Aquí tenemos los aspectos técnicos del dispositivo en la ficha técnica de un ejemplo que tenemos, donde podemos ver que presenta ahí 200-240 voltios trifásicos, una corriente nominal de 5,4 amperios, la frecuencia de entrada que sería de 50 o 60 según el lugar geográfico donde se tenga, y la potencia de entrada que en este caso serían 2200 voltiamperios. Para la salida se reduce relativamente la tensión nominal, la corriente nominal, y evidentemente como es un variable de frecuencia, la frecuencia puede estar en un intervalo de 0 a 240 según se controle esta. La capacidad del motor sería de 1 caballo fuerza y el número de serie sería 32098 y normalmente la más común es una IP20. Asimismo se puede ver los cables y el calibre que normalmente puede ser manejado. Aquí tendríamos características del variador, en donde arriba tendríamos la conexión a tierra, que eso es vital para cualquier dispositivo electrónico. El bloque terminal es uno, que es para la alimentación en línea. Esta sería donde se conectaría de forma monofásica o de forma trifásica. El panel ciego, que es común para cualquier boletín 160. Tendríamos dos LEDs que serían el estado de operación. Si alumbra el rojo de default, es que hay una falla en algún componente o en la operación del sistema. Y si está alumbrado ready, que este se alumbra en verde, significa que el dispositivo está listo para operar. Las siguientes terminales, que serían la TV3, es para el cableado del sistema de control. Entonces, donde este sea esquematizado, se conectarían estas 11 terminales. Y por último, tendríamos las terminales donde sale el control de potencia y se conectaría directamente al motor, como se verá más adelante. Aquí mismo en estas últimas es donde se conectaría algunos testers para medir la tensión según la frecuencia específica, que eso es una tabla que podría ser vista para este laboratorio. Y asimismo para calcular también el factor de potencia específico a dicha frecuencia. Ahora bien, para el cableado de control, sabemos que este varía según el modelo seleccionado, ya sea de señal analógica o de velocidad preseleccionada. Y estas tendrían un sistema de control, un circuito de control distintas para cada una. También tenemos que se requiere que se instale todo el cableado en un cable blindado para que estas estén protegidas. La longitud del cableado no puede exceder los 15 metros, pues la longitud depende de una medida del ambiente eléctrico y de las costumbres de instalación del instalador, obviamente. Y para mejorar la inmunidad al ruido, es común del bloque terminal de control, tendría que estar conectado a tierra. El mismo proveedor recomienda el cable Belden 8760 o su equivalente en AVG, que sería el 18, para trenzado blindado de tres conductores. Em, Ahora bien, tenemos que el circuito de control se vería de esta forma, donde se conectarían según las terminales, sería marcha de retroceso, marcha de avance común o parada. Y estas pueden variar, como ya se mencionó, según el modelo de giro, que sería de señal analógica o de velocidad preseleccionada, donde para esto sí se utilizarían
como 8 terminales o incluso las 11. O bien, como estos que se muestran, que sería el de dos cables de avance, marcha, retroceso, que sería el que tenemos a la izquierda, o el de marcha, avanza, retroceso, pero de control momentáneo, que sería el que tenemos en la derecha. Simplemente como dos ejemplos, pero normalmente los sistemas de control son de esta forma, conectados a las terminales TV3. Aquí tendríamos el cableado de potencia, que como se mencionó entraría por el TV1 según sea monofásico o trifásico. Y aquí es donde se conectaría el dispositivo de protección y el circuito de derivación. Perdón. Y al final saldría el bloque terminales TV2, donde esto sería conectado directamente al motor o al sistema de motores que controla el sistema de automatización. Así tendríamos unas precauciones o cuidados en donde se debe desempacar correctamente el material para que retirar todo el material empacado del disipador térmico, que es fundamental para el funcionamiento y protección del material. Se debe inspeccionar el número adecuado de dispositivos para el funcionamiento del variador, comparándolos con los que fue pedidos, y así se incluye la explicación del sistema de numeración de catálogo para el variador, que en nuestro caso ya fue explicado. Las temperaturas de la superficie se tornan calientes, por lo que debe proceder cautelosamente. Se debe instalar correctamente el variador para evitar daño de componentes, y para esto se requieren de personal bastante capacitado según el variador específico, que de nosotros sería el ya mencionado, pues una mala instalación puede dañar los componentes o elementos que tenga este variador. Y por último, se debe aislar el abastecimiento de los conductores y tomar en cuenta que se debe esperar al menos un minuto que se descarguen los capacitores, donde si no se tiene en cuenta este cuidado, puede incluso llegar a producir lesiones personales, o como la corriente y el voltaje puede ser tan altos, puede incluso provocar la muerte, por lo que es un cuidado que debe ser muy tenido en cuenta, entre muchas otras precauciones que existen. Ahora vamos con el módulo del teclado de programación, donde tenemos un panel con los siguientes elementos. Empezaremos explicando el medio en sentido anterior. Tenemos que cuando el indicador de modo de programación parpadea, usted puede editar el valor de este parámetro. También tenemos que estos dígitos muestran el número del parámetro activo para visualización y para parámetros de programación también. Tenemos este botón de selección que únicamente se usa en el modo de programación. Este activa la adición de un valor de un parámetro. Cuando usted presiona esta tecla, el indicador de modo de programación parpadea. También tenemos la tecla Escape, que le permite conmutar entre los modos de visualización y programación, ya sea la aplicación que se le quiera dar. Tenemos dos indicadores LEDs, uno izquierdo y otro derecho. En el izquierdo, este se enciende cuando el motor rota en retroceso, mientras que el derecho se enciende cuando el motor rota en dirección de avance. También tenemos un botón de retroceso, propiamente, que causa que el motor cambie gradualmente a 0 Hz y luego cambie su velocidad establecida en la dirección opuesta. Tenemos una tecla de arranque y una tecla de parada. Este inicia un comando de arranque cuando el variador está programado para control local de arranque-paro. Y la de parada también hace que el motor pare por inercia o con movimiento controlado, o también puede ser con freno de CC, dependiendo de su selección. Y tenemos también las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo, y la tecla Enter. Vamos primero con la tecla Enter, donde si se presiona, causa que el valor actual mostrado sea introducido en la memoria. Y cuando usted presiona esta tecla, el indicador del modo programación permanece encendido, pero deja de parpadear. Y también tenemos las teclas hacia arriba o hacia abajo. Esto sería para desplazarse por una lista de parámetros, o también para aumentar o disminuir los valores de parámetros. Se presiona sin soltar cualquiera de las teclas para aumentar la velocidad de desplazamiento. Muy bien, ahora vamos con la desinstalación del módulo de teclado de programación. Nada más sería insertar un pequeño desatornillador en la ranura
y presionar contra el módulo e inclinarlo hasta la salida de este. También es necesario evitar que se doblen las patillas de contacto ubicadas debajo de la sección central del módulo. Esto claramente para evitar daños del variador. Y se retira como se muestra en la siguiente figura. También es necesario tomar en cuenta que este variador contiene piezas y conjuntos sensibles a las descargas electrostáticas. Por eso, durante instalaciones, pruebas, servicios de mantenimiento o reparaciones de este conjunto, deben tomarse estas precauciones necesarias para controlar la estática. Ahora vamos con lo que serían los parámetros y programación. Tenemos dos condiciones que son los parámetros de visualización, que son únicamente de lectura, y los parámetros de programación que pueden variar. Aquí tenemos dos pequeños ejemplos, pero se verán más claramente posteriormente. Aquí tenemos lo que sería un ejemplo de programación propiamente, donde tenemos las acciones de los elementos mostrados en el módulo de programación, la descripción y lo que se vería en la pantalla de teclado. Cabe destacar que se están viendo el tiempo desacelerado y el tiempo en segundos por esta parte. Entonces, en la primera acción tenemos que presionar el botón de Escape para programar el valor de un parámetro del grupo de programación. Entre al grupo de programación presionado en la tecla Escape, el indicador de modo programación se encenderá. Por lo tanto, primero encendemos y como el objetivo es subir el tiempo desacelerado, debemos presionar una de las teclas hacia arriba hasta que cambie a 31. El tiempo se mantiene igual. Luego se presiona la tecla de selección hasta que la programación parpadea, indicando que usted puede usar las teclas de flechas hacia arriba o hacia abajo para cambiar el valor del parámetro. En este caso se desea cambiar el valor de 10 segundos a 2.2 segundos. Por lo tanto, presionamos la tecla hacia abajo hasta que aparezcan los 2.2 segundos. También es importante, si presiona sin soltar la tecla hacia arriba o hacia abajo, el valor aumentará o disminuirá siempre que mantenga la tecla presionada. Es un detalle a tomar en cuenta. Y cuando aparezca el valor deseado, se presiona la tecla Enter, lo que permitirá introducir esto a la memoria. Y también importante, si en algún momento mientras está en el modo de programación se desea cancelar el proceso de edición, se presiona la tecla Escape y el valor original del parámetro será restaurado y usted saldrá del modo edición. Entonces aquí lo que podemos observar sería como el reset de todo de toda la programación que se realizó. Muy bien, ahora tenemos los parámetros del grupo de visualización. Estos son algunos ejemplos, donde tenemos aquí el número y la descripción de parámetros, los rangos y las unidades descritas por estos mismos. La frecuencia de salida, la tensión de salida, la corriente de salida, etcétera, etcétera, etcétera. Donde tenemos un rango máximo o mínimo que nada más representa de forma de visualización. Aquí tenemos otros ejemplos de los grupos de visualización, la descripción de los parámetros, el ángulo de factor de potencia, el indicador sonda de memoria. Y todos estos no se pueden editar por el usuario, debido a que son únicamente de visualización. Ahora tenemos lo que serían el grupo de programación, donde tenemos el tiempo acelerado, el tiempo desacelerado, que este fue el que se vio en el ejemplo anterior. Y aquí sí se pueden hacer los debidos cambios para la aplicación que se requiera, como fue mencionado anteriormente. Tenemos también la frecuencia mínima, la máxima,
selección modo parada, frecuencia base y tensión base. Y este se puede cambiar el rango de tensiones, amperaje, etc. Debido a que son de programación. Aquí tenemos otros grupos de programación, otros ejemplos. La tensión máxima, selección de refuerzo, frecuencia de salto. Y estas igual pueden ser programables. Eso sería todo por parte de nosotros. Muchas gracias por su atención.